pero también para no fallarle a la gente que depositó su confianza en nosotras. Por eso es que pues, debemos traer a nuestras hijas, y no es un doble trabajo, lo hacemos con gusto, es algo muy natural, y eso es lo que a nosotras nos caracteriza, porque con el permiso de nuestros hombres y sin ofenderlos, pues una gripita los tira, y a nosotras no, a nosotras los niños nos levantan, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo percibo hoy la participación de la mujer en la vida política y pública? Hoy por hoy la vida de la mujer ha cambiado radicalmente. Esto desde luego que se debe a la lucha de muchas mujeres, como ya lo había dicho, que en el afán de ver cristalizados sus ideales han entregado su vida a la lucha por la equidad de género. En la actualidad la participación de la mujer en todos los ámbitos es más notoria, sin embargo observamos que aún existe la resistencia de algunos sectores por brindar la oportunidad a las mujeres de ocupar los espacios públicos en la misma proporción que los hombres. Es decir, resulta inconcebible que aun cuando estadísticamente hablando las mujeres somos más, aquí quiero mencionar que de cada 105 mujeres hay 100 hombres, y hay 12 estados de la República y uno de esos estados es San Luis Potosí, donde la población femenina es mucho mayor que la de los hombres. Bueno, a pesar de esto, tenemos menos posibilidades de acceder a un cargo público, o lo que es peor, que sea un tribunal, como lo decía yo hace ratito, que decida nuestra participación y que nos dé nuestros derechos políticos, cuando se supone que todos somos iguales. Es una gran mentira que a estas alturas todavía sigamos pensando que somos iguales. Todavía nos toca luchar porque se dé esa condición, porque se lo tenemos que heredar a nuestras hijas, a nuestras nietas. Tenemos que algún día ver que la igualdad realmente va a llegar a nosotras. Es una realidad que en muchos lugares de nuestra república aún no se le permita a la mujer elegir a sus autoridades municipales. En mi estado, por ejemplo, a veces, es más, no son ni convocadas, solo los hombres deciden. Quiero mencionar que hay un pueblo que se llama San Francisco Cajonos, de donde es mi amiga, compañera y asesora, la licenciada Nayeli Palacios. Ahí no pueden hablar las mujeres, no pueden decidir, solamente las convocan a los comités para las fiestas. Fíjense nada más, hace poquito se empezó a dar la oportunidad a las mujeres de participar en los comités de padres de familia, en donde toman decisiones por la escuela, pero aún siguen limitadas. Yo le preguntaba, ¿y por qué no has impulsado nada en tu tierra? Porque primero tenemos que educar a nuestras niñas y a nuestros niños, porque no son los hombres de ahora ni las mujeres de esta época en este pueblo quienes van a tomar la decisión, sino son nuestras nuevas generaciones. Y esto pasa porque falta información, porque aún los hombres en la zona rural siguen pensando que ellos son los que mandan, siguen pensando que son los únicos que tienen los derechos. Y también porque por la necedad del sexo masculino, por querer conservar una costumbre que ya ha sido rebasada por estos tiempos modernos. Yo en alguna entrevista que me hicieron en Guadalajara, me decían con qué me quedaba de lo que me habían enseñado mis padres o la gente grande de mi pueblo. Yo les decía que con mis usos y costumbres y con un profundo respeto a ellos. Sin embargo, cuando hay abusos, tengo que reconocerlos. Y es ahí donde tengo que levantar la voz. Y hemos procurado hablar con los hombres para irles explicando que ya los tiempos actuales nos exigen estar a la altura de los tiempos actuales y que nuestras niñas deben ser educadas. Tratamos siempre de impulsar que las mujeres ya no se queden en casa. ¿Cuál es la tarea de las mujeres y los hombres para alcanzar la tan anhelada igualdad?
Una de las tareas fundamentales que tenemos tanto los hombres como las mujeres de este país es reflexionar que no solo estamos obligados a trabajar por la equidad de género, sino que debemos iniciar para abatir los rezagos en la educación y que es la llave maestra para avanzar en todos los aspectos. Es decir, no podemos hablar de una equidad cuando nosotros mismos tratamos por desigual a las niñas, niños, adolescentes, ancianos, indígenas y a las mujeres. No podemos pensar en alcanzar una igualdad de oportunidades cuando lo que menos interesa a los regímenes de gobierno es la educación. Y una educación no se transforma con la creación de leyes o con la modificación que a las mismas realizan los gobiernos, sino que inicia en el seno de la familia, con la plena convicción de cada padre de familia de que es el mejor legado que pueden brindarle a sus descendientes, continuando por la preocupación de los gobiernos y culminando en las escuelas. A esto me refería cuando decía que aún falta lo más esencial, lo que más miedo le da al sistema es educar. ¿Por qué? Porque una vez informadas, las mujeres podemos rebelarnos, podemos exigir, pero sobre todo podemos ver nuestros derechos. Ese es el temor de la sociedad. Entonces, imagínense cómo estamos en la zona rural. Si al indígena se le da la oportunidad de ir a la escuela, se vuelve brillante. Un caso que siempre voy a poner en la mesa y que siempre pondré de ejemplo: Benito Juárez en Oaxaca, Andrés Enestrosa, que fueron hombres que ya de grandes aprendieron a hablar el español y que ya de grandes aprendieron a leer y a escribir y han sido fundamentales en el desarrollo de este país, en la vida política de nuestro país, y nos han dejado un legado muy importante. Por eso es el temor, siempre lo sostengo, aunque a veces incomodo con mis comentarios. Por todo, para la paridad en la participación, por todos es sabido que el tema de la equidad de género en esas épocas se ha vuelto un tema de moda. Y no precisamente porque se quiera reconocer la capacidad intelectual de una mujer, sino porque ya somos más mujeres las que de alguna forma tenemos el foro para expresar nuestras inquietudes e inconformidades. Algo equiparado a aquel juego infantil en el que gana el que grite más fuerte o quien lo haga más veces. Pero, ¿qué sucede con aquellas mujeres que por temor, represión, ignorancia, costumbre no se manifiestan? ¿O porque dominan una lengua indígena simplemente nadie las entiende? Esas mujeres están muertas en vida, sin poder experimentar una vida de aspiraciones, de éxitos o de libertad. ¿Cómo podríamos congratularnos en México de esta fecha cuando es una falacia? ¿Cómo podemos congratularnos cuando lo único que se ha hecho es incentivar en la mujer la idea de que debe estar siempre detrás de un gran hombre? ¿O cuando a la mujer rural se le vende la creencia de que se merece seguir apartada en el campo, sin acceso a la salud, al agua, a la alimentación y sin tener voz y voto en las decisiones comunitarias y de la familia, a pesar de sus múltiples tareas en el campo, y representan un papel fundamental en la producción, procesamiento y preparación de los alimentos? ¿Acaso en estas conductas no se sigue condenando a su descendencia a vivir el mismo esquema y repetir el mismo patrón? Por eso hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, yo invito a todas las mujeres a que forjemos en nuestra sociedad un pensamiento incluyente, que los beneficios que alcancemos y que busquemos no solo reflejen en las mujeres, sino que también hagamos algo por otros sectores que están vulnerables. Después de todo, la vida nace a partir de una mujer. Cierto es que en el marco del Día Internacional de la Mujer,
lo más importante en este Día de la Mujer es que hagamos conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. No sé si ya rebasé mi tiempo. Estoy en tiempo. Eso vengo a compartir con ustedes. Quizá mi historia no es la única, ni sea la más brillante, pero lo he vivido en carne propia y hoy en el Congreso seguiré y sigo siempre mencionando que hay que buscar. Yo no caigo en el feminismo, eso lo he dicho también. No estoy aquí por ser feminista, estoy aquí porque estoy defendiendo los derechos de los que hoy confiaron en mí. Estoy aquí porque creo que con mi participación en el Congreso, al momento de dar un voto, al momento de estar aprobando alguna reforma, al momento de estar aprobando algún presupuesto, tengo que estar pensando en que primero hay que alcanzar para las mujeres y para los hombres darles la justicia social. Todavía hay mujeres que tienen que caminar muchas horas para llegar a ser atendidas por el médico. Todavía hay mujeres muriéndose en el parto. Todavía hay mujeres muriéndose por enfermedades curables, haciendo filas enormes en los hospitales. Nada más brevemente, sin exceder mi tiempo, por favor me avisa. Quiero compartir con ustedes una triste experiencia. En una ocasión vi a una mujer recargada en un hospital que yo llegué para ver a un niño que estaba internado ahí y la vi sangrando y la vi vomitando y me le acerqué por sus condiciones físicas, me atreví a hablarle, yo hablo el zapoteco y le pregunté, ¿qué tienes, mujer? Fue cuando me escuchó, volteó, me vio y me dijo, es que me duele mucho. Llegué aquí a las 2 de la tarde, les estoy hablando que eso eran, a la hora que yo llegué al hospital eran casi las 10 de la noche. ¿Y por qué no te han atendido? Es que me dice el doctor que todavía me falta, pero si ya estaba sangrando, ya estaba, la mujer iba a tener un bebé. Y entramos a ver al médico y el médico estaba suturando la frente de un borracho. ¿Y por qué creen que pasó? Porque la mujer no podía decirle al médico, pero no hacía falta hablarle al médico, solo tenía que ver sus condiciones. Lamentablemente no es la única mujer que pasa esto. Es ahí donde decimos que tenemos que buscar que también el presupuesto público se ejerza para que esas mujeres tengan traductores o que se les acerquen los servicios. Pero para que esa mujer llegara ahí, casualmente resulta que esa mujer procedía de mi municipio. Pero mi municipio tiene 74 localidades donde las mujeres, esa mujer tuvo que caminar desde su localidad 4 horas para llegar al primer centro de salud, en donde le dijo el médico que no podía atenderla porque su parto era complicado. Y todavía caminó otras 2 horas, imagínense, si caminando nosotras, sin pancita, ¿cómo sufrimos? Ahora llegar hasta la cabecera y donde el presidente municipal simplemente dijo que no había ambulancia y no había gasolina para llevarla. Sus papás la tuvieron que llevar en transporte público para llegar. ¿Cuánto padeció? Esas son las injusticias. Tiempo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.